No nos metas en tentación. Estamos estudiando toda la estructura del Padre Nuestro, ¿sí? Eso es algo que podemos aprender de Mateo 6:13, que dice: no nos metas en tentación. Entonces, muchachos, estuve leyendo y escuchando a algunos predicadores antiguos y actuales que tienen una gran reputación como expositores bíblicos, para ver qué decían ellos acerca de esa frase. Porque si usted analiza esa frase, no hay duda de que parece un poco difícil de entender, porque a simple vista pareciera que dice que Dios nos mete en tentación. Ahí está clarísimo: no nos metas en tentación. Pero para mi pesar, muchachos, ninguno de los pastores que leí, de predicadores, tocó el tema directamente. O sea, no explicaron lo que quería decir esa frase textualmente. Entonces, uno dijo esto: amados, no debemos debatir aquí la pregunta acerca de si Dios mete en tentación o no. Otro dijo: no hay duda de que ese versículo encierra misterios. Y otros sencillamente evadieron el texto y explicaron más bien las cosas prácticas que los rodeaban. Y muchachos, que ellos hayan hecho eso está bien, porque estamos frente a una de esas frases bíblicas que literalmente desafían nuestro entendimiento. ¿Cómo es eso de que Dios nos mete en tentación? Entonces yo entiendo a esos pastores. Mire, peor hubiera sido que por tratar de impresionar a sus oyentes hubieran sacado supuestas revelaciones y hubieran enseñado cosas incorrectas. Decir no sé no solamente es de humildes, sino también de sabios. Decir no sé está bien. El problema que algunos tienen con ese versículo ha llegado a tal punto que incluso algunas versiones muy conocidas de la Biblia, y muy seguramente con el fin de no confundir a los lectores, cambiaron algunas palabras y la dejaron así: no nos dejes caer en tentación. Y claro, hay una gran diferencia entre decir no me metas en tentación y no me dejes caer en tentación. La primera da la impresión de que Dios mete a sus hijos en tentación. La segunda enseña no que Dios mete en tentación, sino por el contrario, que Él evita que nosotros caigamos en ella. O sea, es totalmente diferente. Sin embargo, muchachos, la segunda, no nos dejes caer en tentación, es una mala traducción, porque la palabra griega que se utiliza en el original es eísfero, que literalmente significa llevar, meter o traer. Entonces la traducción correcta es: no me lleves a la tentación, o no me metas en la tentación, o no traigas la tentación. En resumen, la traducción más fiel es: no nos metas en tentación. Y al estar en la oración del Padre Nuestro, literalmente quiere decir esto: Padre, no nos metas en tentación, o Padre, no me lleves a la tentación, o Padre, no traigas la tentación. Eso fue lo que Jesús dijo, muchachos. Y mire, por muy extraño que suene, o por muy difícil que parezca entender, Jesús sabía muy bien lo que decía cuando dijo eso. Entonces, es muy delicado que los traductores modernos, así sea con buenas intenciones, muchachos, cambien o alteren palabras de la Escritura y cambien el sentido de la enseñanza. Eso es peligroso. Y eso fue lo que pasó con esa frase. La cambiaron. Miren, muchachos, aprenda un principio: la Biblia no necesita la ayuda de nadie. Y Dios no necesita que nadie lo corrija. Si Él ha dicho algo, sencillamente lo aceptamos. Y si no entendemos un texto, lo mejor que podemos hacer es dejarlo intacto, no forzar su interpretación y mucho menos cambiarle palabras. Ahora, como ya lo dije, entiendo que es una frase aparentemente que desafía nuestro entendimiento, porque da a entender que Dios nos tienta.
Y algo que agranda más este problema, muchachos, es que hay otro versículo en otra parte de la Biblia que dice esto: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces ahora tenemos no solamente un problema, sino dos: uno con Dios como Padre y otro con su palabra. Con Dios el problema que tenemos es que hay un versículo que aparentemente dice que Él nos tienta. No nos metas en tentación. Entonces, ¿cómo es que Él nos pide que seamos santos y al mismo tiempo nos mete en tentación? Eso aparentemente es un problema. Por otro lado, el problema que tenemos con la Biblia es que habría una contradicción. Un texto dice, no nos metas en tentación, y el otro dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, imagínense, ahí habría una supuesta contradicción, y yo enseñándoles en vida, no es que la palabra de Dios no se contradice. En este punto uno puede llegar a entender a los traductores modernos. Yo creo que ellos pensaron algo así: si Dios no tienta a nadie, como lo dice Santiago 1:13, entonces Mateo 6:13, que dice no nos metas en tentación, está mal. Y pues como está mal, dijeron ellos, pues ajustémoslo. Ahora, cuando yo leo esos dos textos, muchachos, no encuentro ningún problema ni con Dios ni con la Biblia. Empecemos por la supuesta contradicción que hay en esas dos frases. Mire, cuando se lee la Biblia, como cualquier texto, se tiene que prestar mucha atención a las palabras, a lo que la compone, a las palabras. Hay que poner atención a eso. Es muy sencillo, es muy normal. Mire, la palabra de Dios fue hecha para que usted la entendiera. Por eso es que la declaración del principio dice, tu palabra es sencilla. La que la complicamos somos nosotros. Ahora, les pido que lean detenidamente esas dos frases y se van a dar cuenta que en lugar de que haya una contradicción, lo que hay es mucha coherencia. Una frase dice, una frase dice, la de abajo dice, no nos metas en tentación, perdónenme en la ortografía. Y la otra dice, Dios no tienta a nadie. Las dos frases están de acuerdo en algo, muchachos. ¿Saben qué están de acuerdo? En que Dios no tienta a nadie. La frase de abajo dice, no nos metas en tentación. ¿No qué? No me tientes. ¿Sí me hago entender? A ver, ahí no leemos, no me tientes, o leemos eso. No nos metas en tentación. O sea, hay una coherencia en esas dos frases. Una cosa es decir, no me metas en tentación, y otra cosa es decir, no me tientes. Entonces no hay ninguna contradicción. Las dos frases están de acuerdo en que Dios no tienta a nadie. Hay diferencia en que Dios lleve a un hijo a un lugar de tentación y que sea Dios quien lo tienta. Como hay diferencia que usted lleve a un hijo al gimnasio y que sea usted el que lo entrene. ¿Sí me hago entender? Hay una diferencia ahí. Entonces aquí no hay ninguna contradicción. Dios puede, muchachos, traer la tentación y sin embargo no ser quien tienta. Dios puede permitir una situación muy difícil en nuestra vida y sin embargo no ser nuestro oponente. Ojo con eso. Lo repito, Dios puede traer una situación difícil a su vida y sin embargo no estar en contra suyo. ¿Vamos bien acá? ¿Sí? Entonces, volviendo a leer las frases, nos damos cuenta de que no hay ninguna contradicción. Ahora vamos con el otro supuesto problema. Ya sabemos que Dios no tienta a nadie. Sin embargo, el versículo sí dice que sin ser Dios quien tienta, sí puede permitir la tentación, llevarnos al lugar de la tentación o traer la tentación a nosotros. Y eso es algo que la Biblia enseña a lo largo de todas sus páginas. O sea, otra vez, esa frase, no nos metas en tentación, es muy coherente con todo lo que está en la Escritura. Entonces, les dije que la palabra en el original es lo que significa llevar, meter o traer. Con cada una de esas palabras les voy a mostrar
en la Biblia ejemplos de cómo Dios, sin ser quien tienta, permite, trae o nos lleva a la tentación. Empecemos con la palabra traer. En Génesis leemos esto: y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo Dios al hombre: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no, porque el día que comas de ese árbol vas a morir. Paremos, hago una pregunta, muchachos. ¿Quién plantó ese árbol en el huerto del Edén? ¿Satanás o Dios? Dios, vamos bien. O sea, fue Dios quien trajo, vamos con la palabra traer, trajo un elemento a la vida de Adán que podía ser usado como un arma en su contra. ¿Sí? Otra pregunta: ¿pudo Dios haber sembrado ese árbol fuera de la vista de Adán? ¿Pudo haberlo hecho? Sí, pero él decidió ponerlo cerca. Él puso voluntariamente el árbol cerca de Adán y de Eva. Sigamos. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán, sino que Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán como él, que tiene conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo, y sintió deseo de tener conocimiento. Así que cortó de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. La pregunta aquí es: ¿quién tentó? ¿Satanás o Dios? Satanás. Dios no tentó, porque la Biblia dice que ¿qué? Que Él no tienta a nadie. Entonces ahí tienen una prueba de cómo Dios trajo elementos que pueden ser usados como tentación sin ser Él quien tienta. Él plantó el árbol, pero Él no fue el que tentó. Otro significado de ísfero es meter. Quiere decir que algo está afuera y es metido. Esto fue lo que pasó con Job. Vamos a leerlo. Un día los ángeles de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y entre ellos también vino Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le preguntó: ¿te has fijado en mi siervo Job, que no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, que me teme y que vive apartado del mal? Entonces Satanás le respondió: ¿acaso Job le teme a Dios porque sí, sin recibir nada a cambio? ¿No lo has cercado alrededor, protegiéndolo a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y quítale todo lo que tiene, a ver si no te maldice en tu misma cara. Entonces dijo Dios a Satanás: ahí lo tienes, todas sus posesiones están en tus manos, solo no lo toques a él. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia de Dios. Ahora, algunas personas han pensado que en este pasaje Dios fue tentado por Satanás, porque Satanás dice esto: extiende ahora tu mano y quítale todo lo que tiene, a ver si no te maldice en tu misma cara. ¿Y sabe qué pasa? Dios ¿qué? Accede. A simple vista parece que sí,
Pero si usted lee bien el texto, se da cuenta de que fue Dios quien usó a Satanás y no al contrario. Noten que quien empezó la conversación, ¿quién fue? Dios fue el que la empezó. Miren, él dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Dios empezó. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Luego Dios pone un poco más de presión en Satanás porque Dios ya sabía cómo el diablo le iba a contestar. Es solo que Dios hable bien de un hijo, muchachos. Es solamente que Dios diga, oye, usted, Satanás, usted ha visto, amigo, lo bueno que es, cómo me ama, no sé qué. Es solo que Dios hable bien de usted para que Satanás responda de acuerdo a su naturaleza, lleno de odio y de envidia. Dios ya sabía cómo le iba a responder. Así que Dios toca fibras sensibles de esos malos sentimientos de Satanás y le dice, mira, que no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto que me teme y que vive apartado del mal. Satanás es envidioso, muchachos. Y cuando usted le dice a alguien envidioso que alguien está yendo a ver, va a responder más o menos así, ay no, pues sí, quién sabe cómo consiguió eso. Dios usó a Satanás, fue un plan de Dios, no del diablo. Ahora, noten cómo Dios permite el ingreso del enemigo en el espacio de Job. Satanás dice esto, ojo con lo que él dice acá. ¿No lo has cercado alrededor, protegiendo a él, su casa y a todo lo que tiene? ¿Sabe por qué Satanás dijo, no lo has cercado alrededor? ¿Sabe por qué dijo eso? Porque ya le había hecho la vuelta varias veces y no había podido. Nunca pudo, porque estaba ¿qué? Protegido, rodeado. ¿Y sabe qué hace Dios, muchachos? Quita el pasador. Quita su protección, permitiendo que Satanás se meta a la vida de Job. ¿Quién planeó todo esto? Dios. ¿Quién fue el que tentó a Job para que maldijera a Dios? Fue Satanás quien mató sus hijos, quien lo llevó a la quiebra y quien lo enfermó. Incluso Satanás intentó tentar a Dios para que fuera Dios mismo quien le hiciera daño a Job. Mire este versículo, esa frase. Él dice, pero extiende ahora tu mano y quítale tú todo lo que tiene, a ver si no te maldice en tu misma cara. Pero Dios no puede ser tentado, por eso no lo hizo. Dios quitó la protección, pero no fue él quien tentó a Job. ¿Sabe por qué Dios no hirió a Job? Porque Dios nunca hiere a sus hijos. Entonces ahí tienen una prueba de cómo Dios permite que el tentador se meta a nuestra vida sin ser Dios quien tienta. Dios quitó la protección, pero no fue él el que tentó. No fue Dios, porque él no puede tentar a nadie y tampoco es tentado por el mal y nunca va a tentar a sus hijos. El tercer significado de eísfero es llevar. Quiere decir que Dios puede llevarnos al lugar de la tentación. Y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Leamos. Luego el Espíritu llevó a Jesús, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo, ¿qué? Lo tentara. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, mandará a sus ángeles que te sostengan para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios
y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y vinieron unos ángeles y le servían. Entonces leemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo tentara. Nuevamente, muchachos, Dios lo llevó, pero no fue Él quien lo tentó, porque Dios no tienta a nadie. ¿Quién fue el que lo tentó? El diablo, Satanás. Cuando leemos esta frase, luego el diablo lo llevó, entendemos que Dios puso a Jesús en las manos de Satanás y por eso Satanás podía llevarlo. Pero Dios no solo lo puso en las manos de Satanás, sino que Dios puso límites. No le dio la libertad que le dio con Job. O sea, Satanás no podía ni golpearlo ni herirlo, solamente tentarlo. Ahora, todo esto nos demuestra que Dios permite que seamos tentados, pero no que Él sea quien nos tienta. Todo esto, muchachos, tiene un propósito. El propósito de que Dios pusiera el árbol cerca de Adán y Eva era que ellos tuvieran la posibilidad de decidir y obedecer voluntariamente. Dios nunca ha obligado a nadie a que le obedezca. Nunca. No hay amor verdadero donde no hay libertad, muchachos. Usted nunca va a saber si alguien lo ama realmente si no le da la libertad a esa persona de que decida si quiere quedarse con usted o no. Dios pudo no haber puesto ningún árbol, no permitir que la serpiente estuviera en el huerto, pero Dios es correcto y hace lo que es correcto. Y lo correcto es que las personas elijan. Lo correcto es que las personas tomen sus propias decisiones. Y eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Eso mismo pasó con el hijo pródigo. Un día el hijo pródigo le dijo a su papá: dame toda mi herencia. ¿Y sabe qué hizo el padre? Se la dio. Luego ese hijo decidió irse de la casa y ¿sabe? La puerta estaba abierta. Para Dios la libertad de nosotros es importante. Aquí, muchachos, en esta iglesia, nosotros no estamos obligados. Yo quiero pensar que usted está aquí no porque se sienta obligado, sino porque ha decidido amar a Dios. Pablo dijo: todo me está permitido. O sea, era un hombre ¿qué? Libre. Todo me está permitido. Dígalo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Todo me está permitido. Pablo era un hombre libre. No estaba obligado a nada, pero agregó: pero no todo es constructivo. Era un hombre libre, pero también era un hombre inteligente y maduro. Eso no quiere decir que no debemos ser responsables, muchachos. El día que yo quise renunciar al pastorado, recuerdo que tomé el teléfono e iba a llamar al pastor, a mi pastor, a decirle: mire, ¿sabe qué? Le voy a entregar la iglesia a esta, que llevamos meses y los primeros 2 meses duro. Y mire, apenas estaba buscando el número para llamarlo a él para entregarle la iglesia, escuché una voz que me dijo esto, muchachos: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lo escuché de manera audible. Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Mire, nadie me obligó a mí a ser pastor. Era algo que yo quería. Dios puso deseos en mí, motivaciones, pero nunca me obligó. Y el día que yo voluntariamente decidí hacerlo, adquirí una responsabilidad con Dios, responsabilidad que Él se ha tomado muy en serio. Yo soy libre, muchachos, pero tengo responsabilidades. Entonces, el propósito con Adán y Eva era que ellos pudieran elegir y obedecer de manera voluntaria. Por eso es que cuando las iglesias obligan a los feligreses, a los asistentes a que hagan cosas, eso es una secta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí nadie está obligado absolutamente a nada. Hay principios acá que yo he establecido, pero yo nunca voy a estar... No. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Acá yo tengo una frase. No es obligación, sino motivación, que es completamente diferente. El propósito con Job fue darle una lección. Job lo tenía todo, muchachos. Era un hombre poderoso, respetado, amaba a Dios y tenía una gran familia, pero tenía un grave problema, gravísimo. Era un hombre lleno de miedos. Su mente estaba terriblemente dañada. Escuche lo que él mismo dijo. Él dijo esto: lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Usted podía ver a Job aquí en la iglesia, adorando a Dios, enseñando a otros a amar a Dios, sirviendo con amor a las personas. Además era un hombre poderoso, muy rico, muy amado por la comunidad y muy respetado. La Biblia dice que cuando él iba caminando, le abrían paso y que nadie podía sostenerle la mirada fijamente. Ese era Job. Job literalmente lo tenía todo y sin embargo cargaba un infierno por dentro. Era un hombre atormentado, era un hombre lleno de miedo y eso, ¿sabe qué, muchachos? Ofendió a Dios, porque como ya lo leímos, Dios había cercado a Job, lo había guardado, lo había cubierto y sin embargo Job pensaba como si fuera un hombre desprotegido y eso ofendió el corazón de Dios. Suponga que un día Job lo lleva a su mansión, todo usted lo ve muy grande, lujoso. Vienen los siervos de Job y le ofrecen las mejores bebidas, el mejor vino, las mejores comidas. Luego Job lo lleva a que conozca sus haciendas, sus ganados y todas sus riquezas. Y luego Job se sienta con usted y le abre su corazón y le empieza a decir esto, ojo con eso. Él le dice: oiga, ¿sabe qué me da miedo? ¿Qué tal que un día un desastre natural mate a mis hijos? ¿Qué tal que unos asaltantes vengan y maten a todos mis trabajadores? ¿Qué tal que se mueran todos mis animales? ¿Qué tal que yo quede en la pobreza extrema? ¿Qué tal que yo me enferme? Mire, le aseguro que usted pensaría que Job no está bien. A lo bien. Este man lo tiene todo y empieza a hablarle así. Usted dice: uy, no. Job lo tenía todo, pero pensaba como una persona en desgracia. Ahora lea nuevamente ese versículo. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Note que a Job no le pasó ni más de lo que temía, ni menos de lo que temía. Le pasó exactamente lo que temía. Mire, para cada bendición que Dios le había dado a Job, Job tenía un miedo. Dios le dio hijos y él: ay, Dios mío, ¿qué tal que me los maten? Imagínese un hombre pensando eso. Para cada bendición que Dios le había dado a Job, él tenía un miedo y eso molestó a Dios. La Biblia dice esto: lo que el impío teme, eso le vendrá. Ahora, Job tenía el corazón de un hombre piadoso, de un hombre íntegro, pero la mentalidad de un hombre impío. Y todo lo que temió, un día le sucedió. Al final de esta terrible situación, muchachos, Dios se le presenta a Job. ¿Y sabe qué dice Dios? ¿Qué dice Job? Él dice esto: de oídas te había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Mire, cuando él pudo ver al Dios que lo cuidaba, cuando pudo ver lo poderoso y grande que era el Dios al que servía, ¿sabe qué pasó? Nunca más volvió a tener miedo. Es una ofensa, muchachos, que nosotros digamos que tenemos un Dios grande y andemos por esa vida llenos de miedo. Eso va a ofender a Dios, se lo aseguro. Tenga cuidado, porque si usted anda lleno de miedos pensando que lo van a robar, que de pronto se va a enfermar, que de pronto va a perder su trabajo, que nadie lo va a querer, que las cosas van a ir de mal en peor, muy seguramente, muchachos, Dios le va a dar una lección. En lugar de llenarse de ese miedo, mire al cielo y diga: Padre,
qué bueno que te tengo a ti, tú eres mi proveedor, mi protector, mi sanador, mi guiador. Piense de manera diferente. Finalmente, el propósito con Jesús fue mostrarnos a qué nos vamos a enfrentar. Cuando leemos acerca de la tentación de Jesús, nos damos cuenta de algunas cosas, algunas palabras. Por ejemplo, Jesús fue llevado al desierto, que en la Biblia significa adversidades. También leemos que Jesús tuvo hambre, eso significa necesidades. También leemos que Satanás le dijo, tírate porque a ti no te va a pasar nada. Eso es vanagloria, usar nuestra posición y nuestro poder de manera innecesaria, solo para que la gente nos vea. Pero también le ofreció los reinos del mundo, eso es poder y ambición. Por todas esas tentaciones pasó Jesús y de ahí se desligan todas las demás tentaciones, muchachos, de esas principales. Ahora quiero enseñarles algo, muchachos. Mire, Dios como Padre llevó a su Hijo a ser tentado. Dios como papá llevó a su Hijo a ser tentado. Y quiero que aprenda algo. Dios no es un Dios, y escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Dios no es un Dios que le tapa los ojos a sus hijos para que no vean nada malo. No es un Dios que tapa la boca de sus hijos para que no digan cosas que a Él no le agradan. No es un Dios que amarra los pies de sus hijos para que no corran hacia los malos caminos. No es un Dios que ata las manos de sus hijos para que no hagan cosas incorrectas. No, muchachos, Dios guarda a sus hijos del mundo, pero no los esconde del mundo. Yo me acuerdo de la historia de una persona que tuvo su hijo y él dijo, mire, lo voy a encerrar con llave hasta que cumpla la mayoría de edad para que esté limpio. Después de que cumplió los 18 años, lo sacó y le dijo, mire, este es el aeropuerto. Y el niño, qué chévere. Mire, esto es un autobús, qué bonito. Mire, esto es un supermercado. Y el niño vio que pasó el joven ya de 18 años, vio que pasó una mujer. Y él le dijo, papá, ¿y qué es eso? Y el papá le dijo, eso es el diablo. Y al final, cuando se fueron para la casa, él le dijo, ¿qué fue lo que más te gustó? Y el niño dijo, lo que más me gustó fue el diablo. Hay muchos padres religiosos que les prohíben todo a sus hijos. Los meten en una burbuja. El problema es que cuando empiecen a crecer, esos niños van a tratar de salir de esa cárcel de religiosidad y le van a coger rabia a las cosas de Dios. Nuestros hijos no deben estar escondidos del mundo, muchachos. Deben ser preparados para enfrentarlo y deben ser preparados para enfrentarlo con amor y con sabiduría. Use cada cosa difícil que les pasa a ellos para enseñarles cómo enfrentar la vida. Mire, la presión, la obligación nunca es un buen elemento para papá, para ser un buen padre. Entonces, hasta aquí vimos cómo Dios permite la tentación para darnos una lección. Su objetivo no es que pequemos, sino mostrarnos que somos libres, que hay algo dentro de nosotros que está mal y que hay enemigos afuera que vamos a enfrentar. Dios quiere que nuestro carácter, muchachos, sea fuerte y que maduremos. Pero ojo con esto, la frase dice, no nos metas en tentación. Este no es un mensaje sobre cómo enfrentar la tentación, sino sobre cómo evitarla. Mire, Dios le ha dado la libertad a usted de que decida. Padre, yo no quiero pasar por eso. Padre, yo sé que tú tienes otra forma de ayudarme a salir de mis vicios, de darme lecciones, pero no me hagas atravesar por lo de Adán, por lo de Job, por lo de Jesús. Eso es lo que quiere decir esta frase, de verdad. Dios le ha dado la libertad de que usted le diga, Padre, yo no quiero pasar por esto. Jesús dijo esto, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y Pedro, ¿sabe qué? Se sentía muy fuerte. Pero ¿sabe qué pasó después de que Satanás lo zarandeó? ¿Qué pasó? Lo negó 3 veces. Créanme, muchachos, el tentador va a venir de parte de Dios con un propósito. Pero usted puede decir, Padre, mira, no me metas en tentación. No me hagas pasar por eso. No crea que es demasiado fuerte.
No piense, yo me voy a enfrentar a esto, voy a salir, voy a mostrarle a todos que soy fuerte en el nombre de Jesús. No, más bien diga, mira, Padre, no me metas en tentación. Por último, muchachos, todo esto habla de la soberanía de Dios. Satanás no puede hacer lo que él quiere. Incluso las tentaciones, muchachos, son controladas por Dios. Que Dios no haga su voluntad en este mundo no quiere decir